revelado. En mi fiesta de 65 años, mi nuera usó mi vestido en un giro inesperado y sorprendente. Aquella mañana, mi casa, un hogar lleno de recuerdos, resonaba con risas y amor, pero el brillo de la alegría se empañaba con la preocupación de la tensión que siempre había existido entre Sofía y yo. Al mirar los rostros familiares, el ambiente festivo se mezclaba con el aroma de los tamales y las enchiladas recién hechas. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, una sombra se cernía sobre la celebración, recordándome que cada risa podía ocultar una herida. Mientras el mariachi comenzaba a tocar una canción de mi juventud, Sofía emergió del pasillo, vistiendo mi vestido de novia. Un vestido que había sido testigo de mi amor, de mis sueños y mis sacrificios. La sala se sumió en un murmuro. Pude sentir las miradas de los presentes, pero lo peor fue el nudo que se formó en mi garganta. La mezcla de orgullo y desdén se apoderaba de mí. ¿Qué había pensado Sofía al hacer esto? ¿Acaso pensaba que podía simplemente apropiarse de lo que significaba tanto para mí? Sentí la presión de su decisión. Ya no se trataba del vestido. Era un acto lleno de simbolismo que desataba una tormenta de emociones dentro de mí. Las expectativas que había tenido de ella, la sensación de que nunca lograba estar a la altura, golpeaban en mi mente como un tambor en medio del tumulto. Y mientras la música resonaba en el aire, mis pensamientos se agitaban. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Acaso no podía entender el valor de las tradiciones familiares? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mis pies me llevaron a mi habitación, dejando atrás un conjunto de miradas incrédulas. Entre la soledad, el eco de mis reflexiones llenó el espacio. Recordé las noches desveladas, planeando cada detalle de mi vida, los sacrificios por los que había luchado para mantener unida a la familia. Comenzaron a brotar lágrimas, no solo de tristeza, sino de una revelación que latía en mi pecho. Nunca se trató de competir, ni de demostrar una superioridad. La presión que sentía no provenía de ella, sino de mi propia mente, de mis expectativas no alcanzadas. La fiesta continuaba, pero yo estaba sumida en mis pensamientos. ¿Acaso había fallado en enseñar a Sofía lo que significaba el amor verdadero? Cuando regresé al salón, Sofía estaba parada, aún con el vestido, la mirada entre desafiante y desafortunada. Un aire de incomprensión nos rodeaba, y el deseo de reconciliación se mezclaba con la rabia que ardía en mi corazón. La confrontación era inminente, pero ¿estábamos dispuestas a encontrar un camino hacia la paz, o el vestido se convertiría en una línea divisoria en nuestras vidas? Era un momento crítico. Las emociones se presionaban por estallar. El futuro de nuestra relación pendía de un hilo. ¿Cómo encontrar ese terreno común donde el amor pudiera florecer mientras las heridas del pasado se retorcían en el aire pesado de esa celebración? Mientras el mariachi seguía tocando, el sonido de sus notas se mezclaba con el murmullo de los invitados. Podía sentir la tensión acumularse, como el aire antes de una tormenta. Sofía me miraba directamente a los ojos, y en su expresión leía tanto desafío como desasosiego. En ese instante comprendí que la situación era más que una simple provocación. Era un grito de atención, un intento de romper las barreras invisibles que se habían interpuesto entre nosotras. Debía actuar. Cerrar los ojos y dejar que la ira fluyera sería un error. Entonces decidí que debía hablar. Acercándome a Sofía, el corazón latía con fuerza en mi pecho. Podía sentir cómo las miradas de la familia se centraban en nosotras. Si había una oportunidad de sanar, debía ser ahora o nunca. Sofía, comencé, con voz temblorosa. Ese vestido no es solo una prenda. Hay historias en cada costura,
recuerdos en cada pliegue. Pero tú lo llevas con una historia propia, algo que no entiendo completamente. ¿Por qué elegiste este momento para mostrármelo? La respuesta no tardó en llegar. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar. Su voz estaba cargada de una mezcla de vulnerabilidad y autoridad. Me explicó cómo había sentido que siempre estaba comparada conmigo, cómo la sombra de mis logros le había hecho sentir insuficiente. Entonces, el vestido representaba no solo un desafío, sino un acto de autonomía. Ella reclamaba su lugar en la familia, una búsqueda de aceptación que había estado reprimida por años. Mientras sus palabras penetraban mi corazón, sentí cómo un velo se levantaba. No era solo ella quien luchaba con las expectativas. Yo también lo había hecho en mi juventud, sintiéndome atrapada entre ser la madre perfecta y la mujer que deseaba ser. ¿Cuántas veces había olvidado que ser vulnerables es parte del crecimiento? Decidí que era el momento de abrirme. Conté mis propias luchas, mis inseguridades y dudas a lo largo de los años. En ese diálogo, la tensión fue transformándose. El ambiente comenzó a despejarse. Si queríamos reconstruir nuestra relación, necesitábamos sinceridad. Una verdad cruda que nos acercara, que comenzara a sanar las viejas heridas. Comenzamos a reír, después de un largo silencio, al recordar anécdotas familiares que nos habían traído tanto dolor como alegría. Mientras hablábamos, los murmullos de los invitados se desvanecían en un trasfondo irrelevante. En algún punto, me di cuenta de que ya no me sentía en competencia por la aceptación. Era un lento, pero poderoso cambio. Sofía se acercó y en un momento de conexión genuina, nos abrazamos. Aquello no solo fue un gesto de reconciliación, sino un símbolo de nuestro compromiso de comenzar de nuevo. Podía sentir el peso de la animosidad levantándose, dejándonos en un espacio donde la historia de cada una podía coexistir e incluso entrelazarse. Pero, en medio de esta revelación, sabía que la batalla no había terminado. Todas las inseguridades, los malentendidos y las expectativas aún existían en las sombras. Mientras el mariachi tocaba una balada nostálgica, sentí una calma momentánea, pero no podía evitar preguntarme, ¿podríamos realmente dejar atrás todo lo que nos había separado? La historia estaba lejos de resolverse, y la nueva etapa que comenzábamos podía estar sembrada de desafíos. Pero lo que no sabía era si Sofía y yo estaríamos dispuestas a afrontar el camino por venir juntas, o si, por el contrario, el camino se partiría en direcciones opuestas nuevamente en el futuro. La duda se instaló en mi mente, y la pregunta resonó como un eco en mis pensamientos. Era el momento de prepararse para lo que estaba por venir. La música había cesado, dejando un eco de lo que había sido un conflicto latente. En aquel instante de reconciliación sentí una corriente de energía fluyendo entre Sofía y yo. Pero también era consciente de que este nuevo entendimiento no era más que el primer paso en un camino que prometía ser difícil. A medida que el vaso de la verdad se llenaba, sabíamos que las gotas más pesadas de la relación aún debían ser destiladas. La fiesta apenas había comenzado y el bullicio de los invitados se hacía más notorio. Mi familia, con sus expectativas y opiniones, acechaba como un murmullo constante. Sin embargo, el verdadero desafío comenzaba en el rincón de mi mente donde anidaban las inseguridades. Ahí, me cuestionaba si había sido suficiente para ganar la confianza de Sofía, si esas palabras, esas risas, eran solo un refugio temporal antes de que los viejos fantasmas volvieran a acechar. Decidida a no dejar que la incertidumbre me dominara, decidí enfocar mis energías en fortalecer mi propia identidad. Anhelaba encontrar mi voz sin la sombra de los demás, y quizás fuera ese el verdadero tesoro que debía encontrar en esta búsqueda de reconciliación. ¿Cómo podía redefinir mi rol, no solo como madre, sino como mujer? En medio de la celebración, me encontré yendo hacia el jardín, buscando un respiro que me despejara la mente. El aire fresco me envolvió como un abrazo, y las luces tenues creaban un ambiente casi mágico. Estando allí, reflexioné sobre las elecciones que había tomado a lo largo de los años. En ese momento,
Un pensamiento me asaltó. Había estado programando mi vida de acuerdo con lo que otros esperaban, olvidando lo que realmente deseaba ser. Recordé mis sueños de juventud, esos que había relegado a un rincón de mi mente cuando elegí el papel de madre y esposa. Era hora de recuperar esas partes de mí misma que habían quedado olvidadas. La decisión de buscar una nueva dirección se anidó en mi corazón como un desafío personal. No era solo por mí, también sería por Sofía. Quería ser un modelo a seguir, no solo en el amor incondicional, sino en la autoafirmación. Regresé a la fiesta con una nueva determinación, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que viniera. Sofía me buscó con la mirada, y en ese instante supe que había una oportunidad real para compartir no solo nuestros miedos, sino también nuestros sueños. Así, con el corazón acelerado, la busqué y le propuse asistir a un taller de desarrollo personal juntos, un lugar donde podríamos explorar nuestras pasiones y encontrar nuestro propio camino. Era un enfoque nuevo, un desafío que podía unirnos aún más. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. Sofía frunció el ceño, dando a entender que mis intenciones podían no alinearse con sus expectativas. La incomodidad volvió a tensionar el espacio entre nosotras. Era un momento en el que la vulnerabilidad podía tornarse en una crítica. La posibilidad de fracaso se presentó ante mí, pero era un riesgo que estaba dispuesta a aceptar. El peso de la incertidumbre se posó en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar no solo mis propios miedos, sino también el rechazo de Sofía? ¿Podría retar la expectativa que ambas llevábamos sobre nuestros hombros y construir un espacio donde ambas pudiéramos florecer? La pregunta flotaba en mi mente, y mientras el ruido de la fiesta se desvanecía a nuestro alrededor, sabía que el futuro aún era incierto. La verdadera batalla apenas comenzaba. La mirada de Sofía era un espejo distorsionado de lo que deseaba ver. Allí, entre la música y las risas de los invitados, sentí cómo las paredes de la fiesta se cerraban a mi alrededor. El contraste entre el bullicio y mi inquietud interna me dejó vulnerable. La propuesta del taller, que había sido un puente hacia nuevas posibilidades, parecía un ladrillo en mi pecho en lugar de un bálsamo. En ese momento, decidí que no podía permitir que la decepción nublara mi enfoque. Estaba en un punto de inflexión. Necesitaba encontrar formas de reforzar mi identidad, no solo frente a Sofía, sino ante todos aquellos a quienes siempre había intentado impresionar. Una voz en mi interior clamaba por autenticidad, por un propósito que no se basara en las expectativas externas, sino en mis propios deseos. A medida que atravesaba el jardín iluminado por luces parpadeantes, mi mente se llenó de ideas. ¿Qué si el taller no era la única opción? ¿Qué si diseñaba algo propio? Quería crear un programa donde también pudiera invitar a otras mujeres a compartir sus historias, a redescubrirse en un ambiente que fomentara la conexión y el empoderamiento. La imagen de un círculo de mujeres, dialogando sobre sus pasiones olvidadas, comenzó a tomar forma en mi cabeza. Podría ser algo con lo que nutriera tanto a Sofía como a mí misma. A pesar de todo, no podía escapar del peso de la falta de entusiasmo de Sofía. La decepción me golpeó al darme cuenta de que esta nueva dirección que me pulsaba en el corazón, tal vez no resonara con ella. Esa comprensión me hizo vacilar, pero también encendió un fuego interno. En lugar de dar un paso atrás, sentí que necesitaba avanzar más. Sería mi camino, pero su apoyo sería un regalo. Era vital que eligiera continuar aunque tuviera que explorarme primero en soledad. El ruido de la fiesta resonaba en la distancia mientras me adentraba más en mi idea. Si quería ser un modelo a seguir, tenía que empezar desde el fondo. Debía asumir el rol de creadora de mi propia narrativa. Las palabras que una vez parecieron imposibles empezaron a surgir con claridad. Lo haré por mí misma, y si elijo hacerlo bien, quizás un día Sofía lo reconozca. Con cada pensamiento, mi miedo se transformaba en convicción. Sabía que esta era mi oportunidad para redescubrir la fuerza interna que siempre había llevado en mí. La vida no me había relegado a la mediocridad. Era yo quien había tomado esa decisión.
Al volver a la fiesta, sentí que algo había cambiado. Una chispa de posibilidad estaba encendida. Sin embargo, antes de que pudiera compartir la nueva visión que había dado forma en mi mente, el sonido de las risas se extendió abruptamente cuando vi a Sofía acercarse a una de mis amigas. La tensión en su rostro había disminuido un poco, y por un instante sentí que podía compartir mi idea con ella, pero, al mismo tiempo, otra parte de mí dudaba. ¿Estaba a punto de embarcarme en un viaje que podría alejarla más o unirnos? Esa duda me dejó perpleja. La elección estaba ante mí. Podía hablar o quedarme en silencio, permanecer con el miedo a que mi propio crecimiento causara una nueva fractura. Mientras las miradas se cruzaban, sentí que estaba a punto de desatar un nuevo tipo de conflicto que ni siquiera sospechaba que existía. Así, en el umbral de una nueva relación, la pregunta seguía resonando. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para forjar mi propio camino sin perder a Sofía en el intento? Mientras la música comenzaba otra vez, sabía que pronto tendríamos que enfrentar la conversación crucial. Se avecinaba un momento determinante que podría cambiarlo todo, y no estaba segura de estar preparada. El aire estaba cargado de expectativas y preguntas que aún no habían sido formuladas. Con la mente agitada, decidí que tenía que hallar la fuerza para abrir mi corazón. No podía seguir cargando con el miedo al rechazo. Debía fomentar la autenticidad en mí misma, precisamente en ese momento en que todo parecía vacilar. La fiesta transcurría como una danza entre sombras y luces, y la música vibraba con un ritmo que me hipnotizaba, empujándome a dirigirme hacia Sofía. Con cada paso que daba, me enfrentaba a un reto personal, demostrarle no solo a ella, sino también a mí misma que estaba dispuesta a seguir mi camino. La visibilidad de mis dudas pesaba tanto como el vestido que llevaba puesto. Cada hilo de tela parecía entrelazarse con mis temores, pero una parte de mí se sentía decidida. La idea del círculo de mujeres se manifestaba como un faro, una red de apoyo que podría ayudar a muchas, comenzando por mí. Si solo encontraba las palabras adecuadas. Al acercarme, vi a Sofía reír con mis amigas, y esa imagen me desgarró. La alegría que irradiaba parecía un recordatorio de que estaba alejándome de lo que una vez tuvimos. En lugar de dar rienda suelta a la impulsividad, detuve mis pasos. Observé cómo se movía, cómo sus gestos reflejaban una confianza que yo anhelaba sentir. Fue entonces cuando comprendí que para construir mi propia confianza necesitaba actuar con valentía. Me dirigí a la mesa, agarré un vaso y lo llené de agua, buscando la calma que parecía distante. Mientras todos reían y charlaban, sentí la presión de cada mirada sobre mí, la presión de una decisión que había sido pospuesta por demasiado tiempo. ¿No era el momento, quizás, de ser una voz activa en lugar de una espectadora pasiva? Justo cuando mi valentía empezaba a moldearse en una decisión, un fragmento de conversación me hizo detenerme en seco. Mis amigas hablaban sobre sus propios caminos profesionales y cómo luchaban por alcanzar sus metas. Todas compartían historias de dificultad, resiliencia y el poder de encontrarse a sí mismas, y la conexión entre sus relatos me tocó el alma. La inspiración tomó forma. Chispas de deseo por un nuevo inicio comenzaron a surcar por mis venas. Era el momento de poner en marcha mi idea, ese taller al que había anhelado darle vida. Al fin me di cuenta. No necesitaba la aprobación de Sofía. Si ella no lo entendía, yo aún debía seguir adelante. La construcción de mi identidad no debería depender de su visión. Respiré hondo. La convicción creciente me empujó hacia Sofía. Tenía que comunicarle mi idea. Sin embargo, en el momento en que nuestras miradas se encontraron, un estallido de dudas me invadió. ¿Sería capaz realmente de presentar un proyecto que simbolizara mi transformación sin que ella sintiera que la estaba alejando? El eco de las risas y charlas llenó el espacio entre nosotras. Mi voz tembló mientras la llamaba. La imagen del círculo de mujeres emergía brillante en mi mente, pero el miedo a ser incomprendida se cernía sobre mí como una nube oscura. Sofía se volvía hacia mí, y en su expresión vi el cúmulo de sentimientos que aún no había elaborado.
inseguridad, juicio, deseo de entenderme. Me temí, más que nunca, que la conexión que había anhelado se desvaneciera, desilusionando tanto a ella como a mí. Pero ya era hora de desnudarse ante las circunstancias, de atravesar el umbral, del regreso hacia mí misma. El instante de la revelación estaba cada vez más cerca, y el futuro se sentía incierto mientras me preparaba para dar ese paso. ¿Sería lo suficientemente fuerte para abrirme a la vida que había soñado? La respuesta latía dentro de mí, lista para emprender el viaje. Pero antes de poder avanzar, me pregunté con firmeza, ¿cómo se sentirá Sofía al respecto? La música se tornó un murmullo lejano, mientras la duda se apoderaba de mí nuevamente. Ahora, no solo se trataba de la aprobación de las amigas, sino de compartir mi verdad con la persona que más me importaba. ¿Tendría la fortaleza necesaria para superar las dudas que aún nos separaban? Mientras tomaba aliento, supe que la nueva narrativa estaba por revelarse, pero el costo quizás fuera más alto de lo que había anticipado. Sentía que el corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a Sofía. El sonido ensordecedor de la música se disipaba, y todo lo que quedaba era un círculo de incertidumbre y la voz de mi propia conciencia instándome a dar el paso. Esa búsqueda de aprobación había sido un peso, pero ahora la necesidad de autenticidad se impuso. Sofía me miraba con curiosidad, y antes de que pudiera cuestionar otra vez mis intenciones, dejé que las palabras fluyeran. «Sofía», comenzó mi voz, aún temblorosa, pero con una determinación creciente. «Quiero hablarte sobre un proyecto en el que he estado pensando, algo que podría ayudar a muchas mujeres a encontrar su voz». Ella frunció el ceño, como si las palabras cambiaran el aire entre nosotras. Mis pensamientos danzaban entre las posibilidades y los miedos. ¿Cómo podía asegurarle que este taller no era una amenaza, sino el primer paso hacia algo significativo para ambas? La imagen de mujeres unidas, compartiendo su experiencia y fortaleciéndose mutuamente, apareció en mi mente, y decidí que no podía permitir que la incertidumbre de ese momento la dejara escapar. «Es un círculo de mujeres», continué, sintiendo que mi voz adquiría fuerza con cada palabra. «Un espacio donde podamos reunirnos, compartir experiencias y apoyarnos. He visto lo que hemos creado juntas en nuestras conversaciones, y me gustaría llevarlo más allá, abrir el diálogo para más mujeres». La expresión de Sofía comenzó a suavizarse, pero no podía leer por completo lo que su mente procesaba. Me preocupaba que, en lugar de aceptación, pudiera encontrar duda o reproche. En mi interior, reviví cada momento de inseguridad, recordé mis fracasos y la manera en que había permitido que los juicios externos me afectaran. Pero había llegado a un punto en el que ya no podía esconderme detrás de esos miedos. Me gustaría que fuera un lugar donde cada una de nosotras pudiera sentirse apreciada, sin juicios. Un espacio para crecer, porque creo que eso es lo que necesitamos. Dije, intentando mostrarle que este esfuerzo no era solo por mí, sino por el beneficio de todas. Sofía dejó escapar un suspiro profundo y por un momento pensé que había logrado tocar en algo significativo, pero la mirada de su rostro se tornó en duda otra vez y su siguiente pregunta me cimbró. ¿Y qué pasará con nosotras? ¿Qué implicará esto para nuestra relación? Las palabras se atollaban en mi garganta. ¿Por qué me preocupaba tanto su reacción? Estaba en juego mi propio desarrollo personal, pero sabía que Sofía había sido una clave en mi crecimiento. La posibilidad de que un paso hacia mi autenticidad pudiera fracturar la conexión entre nosotras me creó un nudo en el estómago. «Quiero abrir un camino hacia mi vida, Sofía. Espero que puedas apoyarme en este viaje». La vulnerabilidad se reveló en mis palabras. Tenía que intentar convencerla, no solo por el proyecto, sino por lo que ambas significábamos la una para la otra. En ese instante, la música dejó de sonar y el ambiente a nuestro alrededor cambió. El resto del mundo se desvaneció en un segundo, y solo quedábamos nosotros dos, en un espacio que se sentía cargado de emociones. Era como si el tiempo se detuviera, y yo esperaba, con la respiración contenida, su respuesta. ¿Puede esta idea ser el inicio de algo nuevo para nosotras?
Su mirada insistía en que había más en juego que solo un taller. Reflexioné un segundo, consciente de que este momento no solo definiría mi futuro profesional, también podría marcar la pauta de nuestras vidas entrelazadas, un hilo frágil pero importante. La tensión era palpable mientras sus ojos se mantenían fijos en mí. Solo una respuesta estaba en juego, pero su eco resonaría a través de nuestro futuro. ¿Sería capaz de afrontar la realidad de que, a veces, un cambio es necesario, aun a costa de las conexiones más queridas? La mente me estremecía ante la idea de perder a Sofía, pero el fuego por mi evolución personal era innegable. Cuando todo en mí estaba girando, la respuesta que anhelaba se mantenía elusiva. El silencio se hizo presente, y con cada momento que pasaba, el peso de mis decisiones se sintió como un destino inevitable. Una vez más, el futuro se presentaba incierto. ¿Podría arriesgarme a avanzar sabiendo que todo podría cambiar? El silencio se extendía entre nosotras, como un abismo que amenazaba con devorarlo todo. Sofía bajó la mirada brevemente, como si reviviera cada momento de nuestra historia compartida, y me pregunté qué sentimientos cruzaban su mente. Océanos de dudas me nublaban la vista. ¿Era posible que esa conexión se viera amenazada por mi deseo de crecer y ser auténtica? Es complicado. Finalmente rompió el silencio. Su tono era tenso, como un alambre en tensión. No solo se trata del taller, sino de lo que eso significa para ti, para nosotras. Esta amistad es muy importante para mí. Sus palabras desnudaron mis inseguridades. Durante tanto tiempo había sido una búsqueda de reconocimiento y aceptación por parte de otros, y ahora se presentaba la paradoja de querer avanzar sin dejar atrás lo que una vez consideré un refugio seguro. La clave estaba en encontrar un equilibrio. Lo sé, Sofía, pero ¿y si este camino que propongo puede enriquecer nuestra relación en lugar de romperla? Instintivamente, mi mente trazaba un arco de conexiones, estrategias para cambiar su percepción. Imaginé las mujeres que podrían beneficiarse de este espacio, esas voces ahogadas que podían renacer y ser escuchadas. Pero en ese mismo pensamiento sentía la presión de la responsabilidad y mi propia lucha emergía ferozmente. ¿Estaba construyendo un puente hacia un futuro o cavando una trinchera entre nosotras? ¿De verdad crees que esto puede ser algo más grande que solo nosotras? Su tono contenía la medida de su escepticismo. Por un instante, la duda pesó en su mirada, y eso desató un torrente de determinación en mí. Tenía que pintar para ella un cuadro, un futuro donde lo que soñábamos no solo implicara una separación, sino un crecimiento mutuo. Imagínatelo, Sofía, comencé, las palabras fluyendo con la energía de mis visiones. Un lugar donde cada una pueda descubrir su voz, en un proceso que no implique abandonarse a solas en el camino. Es una oportunidad para que nuestra relación se despliegue en nuevas dimensiones. Podríamos seguir siendo una parte fundamental de la vida de las demás. Cada palabra era como un hilo, tejiendo con paciencia una red de posibilidades que sostenía tanto la evolución personal como la conexión que valorábamos. Detrás de mis argumentos, sin embargo, batallaban sentimientos de pánico. ¿Qué pasaría si su respuesta seguía siendo negativa? ¿Podría manejar el rechazo? La vulnerabilidad me empujaba a terminar mi discurso, así que seguí adelante. Desde que comenzamos a charlar, he aprendido tanto de ti. He crecido gracias a tu apoyo, y no quiero perder eso, pero necesito tomar este riesgo por mí misma. Sofía me observó con atención, su mente trabajando a 1000 por hora. El diálogo interno en su rostro era infinitamente familiar, un reflejo de los altibajos que tantas veces había experimentado yo misma. Y entonces, como si el universo estuviera en sintonía con mi deseo, vi una chispa de comprensión en su mirada. ¿Y si fallamos? ¿Qué pasa si no logramos lo que imaginamos? La pregunta salió de sus labios, rasgando la atmósfera tensa que nos envolvía. Siempre habrá incertidumbre, respondí, sintiendo que cada palabra se convertía en un pequeño ancla en este mar tempestuoso. Pero valdría la pena intentarlo, y no estaríamos solas. Cada paso que demos lo haríamos juntas.
El diálogo se había convertido en un juego de ajedrez entre nuestras emociones, y aunque aún había escollos por superar, algo había cambiado. Sofía finalmente alzó su mirada, la expectativa brillando en sus ojos, y entendí que la decisión aún no se había tomado. Las preguntas seguían flotando entre nosotras, buscando respuestas. ¿Qué me llevaría a esta nueva aventura? ¿Cómo transformaría mi vida y la de las mujeres que esperaban ser escuchadas? Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras las posibilidades comenzaban a dibujarse en el horizonte. Era un instante cargado de promesas, pero también de riesgos. El tiempo se detuvo, y rejuvenecido por la incertidumbre, comprendí que estaba a punto de trazar un camino en la arena. Pero el futuro, esa bruma intensa que tanto anhelaba atravesar, había comenzado a revelarse, abriendo la puerta hacia algo aún más radical, la posibilidad de confrontar mis propios temores y construirme desde lo más profundo. A medida que esos pensamientos formaban un laberinto en mi mente, la voz de Sofía resonaba de nuevo. ¿Y si arriesgamos todo y vemos qué queda al final? Un escalofrío atravesó mi ser. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de gestionar el desenlace de mis sueños? La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, y con cada rayo de luz que entraba en la habitación, sentía cómo mis ansias se transformaban en determinación. Esa conversación con Sofía había marcado un antes y un después. El eco de sus palabras resonaba en mi mente, haciendo que cada instante pareciera una oportunidad, un paso hacia lo desconocido. Era tiempo de concretar ideas, de dar forma a lo que durante tanto tiempo había permanecido solo en sueños. Me levanté de la cama con un propósito renovado, y, mientras mi mente revisaba todo lo que había aprendido a lo largo de los años, sentí un impulso de acción. La anterior noche había sido solo el primer ladrillo de una construcción más grande. Decidí que debía dedicarme a delinear un plan, un mapa que comprendiera el pasaje desde mis deseos hasta su realización. Cada hoja de papel se transformó en un lienzo vital. Hice una lista de los pasos esenciales para materializar el taller. Visualicé el espacio, acogedor, iluminado, donde las mujeres pudieran desahogar sus emociones, donde las inseguridades se transformarían en voces poderosas. Comprendía que la clave no solo residía en el espacio físico, sino en la conexión emocional que sería necesaria para cultivar un entorno donde cada participante pudiera florecer. Mi corazón latía más rápido a medida que plasmaba las ideas en el papel. Estaba consciente de que enfrentar mis temores era fundamental, así que decidí ponerme en acción. Una vez que sentí que el plan comenzaba a tomar forma, tomé el teléfono y llamé a varias amigas y conocidas. Comencé por aquellos rostros reconocibles, aquellas que siempre habían estado dispuestas a compartir sus historias. A medida que la conversación fluía, el entusiasmo de las mujeres se hizo inconfundible. Sus voces, un canto de emoción, testificaron que hay siempre un resquicio de esperanza donde se siembran las semillas del cambio. Pasaron los días, y la energía acumulada se convirtió en un motor que me empujaba a seguir adelante. Sudé la camiseta organizando detalles y sentí todos los aspectos del proceso: la emoción, la incomodidad, la vulnerabilidad. Cada momento me enfrentaba a una nueva arista de mí misma que no sabía que existía. En la soledad de la noche, mirando el espejo, reflexionaba sobre lo mucho que había crecido. La mujer en el reflejo comenzaba a forjarse bajo la presión de los sueños y las ambiciones, una versión más segura y decidida de mí misma. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de incertidumbres. Sofía, aunque interesada, daba pequeñas señales de duda. Cada vez que la veía vacilar, un destello de inseguridad nublaba mi determinación. Me preguntaba si había sido audaz al invitarla a esta aventura que podía modificar nuestra relación. Podría ser que, en el intento por construir un espacio, estuviera creando una distancia. Un día, mientras caminaba reflexionando, recibí un mensaje de Sofía. «¿Podemos hablar?», decía el texto sencillo, pero cargado de peso. El corazón se me encogió. Sabía que esta conversación podría marcar el rumbo de nuestras vidas. Me encontré con ella en un café, un lugar
donde nuestra amistad había florecido en tantas ocasiones. Mientras los aromas del café llenaban el ambiente, se sentó frente a mí con una expresión en su rostro que no había visto antes. Su mirada delataba un torbellino interno y, en ese momento, entendí que la verdadera batalla no se libraba aquí, sino en el interior de cada una de nosotras. «Necesito contarte algo», empezó, y la siguiente frase tenía el potencial de cambiarlo todo. Un nudo en mi estómago me recordó que el camino hacia la autorrealización no solo implicaba empoderar a otras, sino enfrentar cada uno de mis temores. Mientras se formaban palabras en mis labios, sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? El café era un refugio de voces ausentes, donde cada sorbo parecía agravar la tensión entre nosotros. Mientras Sofía hablaba, su voz se desdibujaba ante la tormenta de preguntas en mi mente. El momento era crucial, no solo para nuestra amistad, sino para el sueño que comenzaba a tomar forma. «Me siento perdida», confesó ella, su mirada escudriñando la mesa. «No sé si estoy lista para compartir mi historia». Esa frase, tan simple en apariencia, resonó con mi propia incertidumbre. Me pregunté si estaba tratando de salir de una zona de comodidad que nos sostenía o si, por el contrario, estaba adentrándose en un abismo que ni ella misma podía prever. Las palabras se acumularon en mi garganta mientras evaluaba mi respuesta. ¿Debía brindarle espacio o presionarla hacia la claridad? Entiendo, Sofía, pero este taller es tal vez la oportunidad para crecer juntas, le respondí, sintiendo que cada palabra pesaba como un ladrillo más en mi propia construcción. Pero al decirlo, me di cuenta de que esas mismas dudas que ella expresaba también habitaban en mí. ¿Era capaz de llevar la batuta en este proceso o seguiría siendo una observadora pasiva de mis propios sueños? La mirada de Sofía se oscureció. «No quiero que me veas como una carga, ya estoy considerando dejarlo todo». Las palabras silbaron en el aire, resonando con ecos de inseguridad que dolían más de lo esperado. Su vulnerabilidad era un espejo de mis propias luchas y en ese instante vi un camino inexplorado ante mí, el de convertir ese taller en una plataforma de reflexión sobre nuestras inseguridades, más que en un espacio de expresión. Convertir el miedo en una voz común podría ser la clave. Decidí que era el momento de emprender una estrategia más audaz. La apertura para compartir era necesaria, pero también sería vital que cada persona que entrara al taller pudiera concebir que el riesgo de compartir era igual de liberador que aterrador. «Sofía, ¿y si nos comprometemos a explorar esto juntas? Quizás no solo tú, sino cada una de nosotras deberíamos escribir una carta sobre nuestros miedos antes de iniciar. Un sinceramiento que podría servirnos como punto de partida», propuse, midiendo sus reacciones. Su expresión pasó de la confusión a una chispa de interés. La idea de transformar el miedo en palabras podría empoderarnos y abrir caminos para la vulnerabilidad en la sala de talleres. Este giro también significaba un compromiso adicional para mí. Pasar del sueño a la acción necesitaba un trabajo que iba más allá de la planificación. Requería un horizonte emocional que ambas exploraríamos en este viaje. Mientras Sofía consideraba mi propuesta, me sentí aliviada. Pero esa liberación fue breve. La pregunta latente seguía resonando en mi mente. ¿Estaba dispuesta a arriesgarme frente a los miedos, a arrastrar mis inseguridades al escenario que tanto deseaba crear? Una oleada de ansiedad me invadió. La conversación continuó, y aunque el tono de Sofía se tornaba más esperanzador, sabía que eso no significaba que el camino sería fácil ni lineal. Volver a buscar el equilibrio en mi vida, donde los sueños y las inseguridades cohabitaran, sería un proceso complicado, lleno de decisiones difíciles. Mientras nos dirigíamos hacia la salida del café, un mensaje de texto interrumpió mi meditación. Era de alguien con quien no había hablado en años. «Necesito tu ayuda, es urgente». Aquella súplica me dejó helada. ¿Sería esto otro obstáculo o la oportunidad para una nueva conexión que podría enriquecer tanto mi vida como la del taller? Con cada paso hacia la puerta, el eco de nuevos desafíos se hacía presente,
amplificando la responsabilidad que había asumido. ¿Estaba realmente lista para todo lo que vendría? Estaba en juego algo más que mi propio sueño. La pregunta de si podría mantenerme firme no solo ante mis temores, sino también ante los imprevistos, quedaba abierta en el aire. ¿Cómo reaccionaría ante un reto aún mayor que el que me estaba preparando? El tiempo pasó tras aquella conversación en el café, y en las semanas siguientes me lancé a la planificación del taller con un entusiasmo renovado. La nueva perspectiva que habían proporcionado mis intercambios con Sofía me impulsó a seguir adelante, transformando la idea en algo tangible, un círculo de mujeres, una posibilidad real para conectar y elevarnos juntas. El trabajo era intenso, cada detalle requería mi atención. La búsqueda del lugar propicio, la promoción del evento entre mis amigas y conocidas, y el diseño de las actividades que nos permitirían abrir nuestros corazones. Cada tarea era un paso hacia adelante, un camino de autodescubrimiento que en el fondo se sentía liberador. La emoción pronto se tornó palpable, y la anticipación era un motor que me empujaba a avanzar con perseverancia. Llamé a cada mujer que había compartido en el pasado su deseo de ser escuchada. La respuesta fue abrumadora. Cada una aportaba su historia, sus temores y sus anhelos, y así el círculo comenzó a formarse. Me di cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda. Había un verdadero deseo de conexión, algo que se había estado cocinando en cada una de nosotras. Sin embargo, durante este camino, la relación con Sofía seguía siendo un puzzle en construcción. La incomodidad de su incertidumbre permanecía latente. En ocasiones la encontraba mirando desde lejos, y aunque apreciaba su presencia, sentía que había un abismo entre nuestras aspiraciones. No podía evitar preguntarme si el taller sería un motivo de unión o, por el contrario, ahondaría en nuestros conflictos. Finalmente llegó el día del taller. La sala estaba decorada con luces suaves y un ambiente revitalizante. A medida que las mujeres comenzaban a llegar, mi corazón latía con fuerza, pero también con un sentido de paz. Nos sentamos en círculo, y la energía en el aire resultaba eléctrica. La apertura, la vulnerabilidad y la posibilidad de compartir se sentían como un regalo. La primera actividad fue un ejercicio de autoafirmación. Cada una se presentó con su nombre y un deseo que esperaban realizar en el taller. Las historias comenzaron a fluir, y al escuchar a las demás, me di cuenta de que ese espacio era mucho más poderoso de lo que alguna vez imaginé. La autenticidad se aireaba, y poco a poco, la conexión entre nosotras comenzaba a solidificarse. Sin embargo, el verdadero momento de la verdad llegó cuando Sofía se levantó para hablar. Su voz, temblorosa al principio, se fue fortaleciendo con cada palabra. Compartió sus inseguridades, su lucha con la comparación y el miedo de no ser suficiente. Al abrir su corazón en ese espacio tan especial, sentí cómo la atmósfera se transformaba. Todos los miedos y ansiedades que habíamos llevado durante años se estaban volviendo herramientas de conexión. Me levanté para apoyarla, le ofrecí un abrazo que era un reconocimiento a su valentía. En ese momento, comprendí que el taller no solo se trataba de un espacio de empoderamiento, era una oportunidad para cada una de nosotras, incluido yo, de desaprender viejas narrativas de competencia y dolor. Era el inicio de un nuevo capítulo, donde la vulnerabilidad se convertía en un puente, no en una barrera. El taller se desarrolló durante horas, y al pasar el tiempo, las mujeres compartieron risas y lágrimas. Lo que empezó como un simple encuentro había evolucionado en una red de apoyo genuina, un lugar donde cada una encontraba la voz que había estado guardada. Las historias se entrelazaban como un tejido rico en matices. Cuando terminó la sesión, una ola de gratitud llenó el espacio. Las miradas se compartieron en un entendimiento tácito. Habíamos creado algo mágico. Durante los días siguientes, las mujeres que habían asistido comenzaron a comunicarse, organizando nuevos encuentros. Era increíble ver cómo, al abrirnos, también comenzábamos a forjar lazos genuinos que no solo se redujeron a esas 4 paredes. La evolución en la relación con Sofía fue igualmente significativa. Tras aquel primer taller, nos sentamos a hablar.
La distancia que había pesar en el aire se había acortado. Con cada conversación, comenzamos a eliminar viejas incertezas. Comenzamos a compartir sueños, a reírnos de nuestros miedos, y todo se volvía más ligero. Así, en el cierre del taller, experimentamos no solo la conexión entre nuestras emociones, sino una profunda comprensión del significado de ser mujeres empoderadas, dispuestas a abrazar nuestras historias, a trascender nuestro pasado y a mirar con optimismo hacia un futuro compartido. El viaje hacia el autodescubrimiento y la autenticidad se había transformado en un camino lleno de esperanza y renovación. Años de carga emocional se desvanecieron y en su lugar empezamos a construir nuestro propio legado de amor y comprensión. Finalmente, sentí la sabiduría de mis propias experiencias fluir. Ya no era la mujer que se sentía perdida, sino una madre y amiga renovada, capaz de ver en su hija no solo la competencia, sino una compañera en el camino de la vida. Había logrado no solo reconciliarme con Sofía, sino también con la esencia misma de quien soy. Esa mañana, mientras el sol iluminaba el horizonte, comprendí que cada paso que había dado se había convertido en un peldaño de reconocimiento y crecimiento personal. Seguir abrazando esa verdad sería la clave en la narrativa que comenzamos a escribir juntas. La historia de nuestras vidas, por fin, podía empezar a ser contada en armonía. Ahora, si estás resonando con esta historia de transformación y crecimiento personal, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas sigan llegando a quienes más lo necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte tu propia experiencia. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es un momento trascendental. Juntos podemos iluminar el camino de muchas más historias de superación personal.